Muy buenos días, el Señor les bendiga ricamente. Mandamos un caluroso y cordial saludo a todas las personas que nos están viendo a través de nuestro canal en YouTube, Viene Pronto TV. Y mandamos un saludo también a todos los que nos están viendo por FaceLine y por los diferentes medios de difusión. Queremos mandar también un saludo especial a todas esas personas. Bueno, vamos sin más preámbulos a empezar el repaso de la lección. Esta semana fue una lección fascinante, como todas las lecciones de todo el trimestre que está a punto de finalizar. Y queremos hacerlo en primer lugar diciendo que el capítulo 11 de Daniel es uno de los capítulos más difíciles de entender de la Biblia. Y hay una gran cantidad de controversias acerca de este capítulo, porque hay diferentes interpretaciones del mismo. No nos va a dar el tiempo en este espacio que tenemos para puntualizar en cada detalle de este capítulo que tiene 45 versículos. Pero vamos a dar algunas herramientas que son indispensables para una correcta interpretación del mensaje profético contenido en este libro. Tenemos que tener en cuenta algunas consideraciones antes de adentrarnos en el capítulo en sí mismo. Y la primera consideración que debemos tener presente es que Daniel 11 en general mantiene un paralelismo con los esquemas proféticos anteriores en el libro de Daniel. ¿Qué quiere decir esto? Que Daniel capítulo 11 habla del mismo tema que los capítulos 2, 7 y 8. Y 9 incluso. No es un tema diferente del que hable Daniel el capítulo 11. Habla del mismo tema. Solo que en Daniel se utiliza una dinámica de transmisión del mensaje profético. El capítulo 7 amplía el concepto profético del capítulo 2. El capítulo 8 amplía el concepto profético del capítulo 2 y el capítulo 7. Y el capítulo 9 explica lo que no se explicó proféticamente en los capítulos 8, 7 y 2 respectivamente. Así que tenemos el capítulo 11 que nos va a explicar lo que se dejó de explicar y va a llenar los conceptos proféticos que se dejaron de explicar en los capítulos 2, en los capítulos 7, 8 y 9. No es un tema diferente, es el mismo tema. Ahora fíjense ustedes, es interesante tener en cuenta que desde el capítulo 10 del libro de Daniel hasta el capítulo 12 es una unidad de 3 capítulos. Es decir, originalmente cuando Daniel escribió esos 3 capítulos, Daniel no los dividió en capítulos. Es un solo relato que empieza en el capítulo 10 y termina en el capítulo 12. De la siguiente manera tenemos que está dividido estructural y gramaticalmente en 3 partes. El 10 como introducción al cuerpo del relato profético, el cuerpo del relato profético que lo tenemos en el capítulo 11 y continúa hasta el versículo 4 del capítulo 12. Allí termina el cuerpo del relato profético. Y por último tenemos la conclusión en el capítulo 12 a partir del versículo 5 hacia adelante. Entonces tenemos que ese relato profético está dividido en 3 partes. Una introducción, un cuerpo del mensaje que es el capítulo 11 y una conclusión. No nos da chance de hablar del capítulo 10, pero el sábado pasado yo tuve también el repaso de la lección aquí y estuvimos discutiendo algunos puntos interesantes del capítulo 10.
Una de las claves para entender el capítulo 11 es tener una noción clara de lo que trata el capítulo 10 del libro de Apocalipsis. Ahora miren qué interesante, una segunda consideración que debemos tener presente. Al igual que en los capítulos 2, 7, 8 y 9, el mensaje profético se extiende desde los días del profeta hasta el tiempo del fin. ¿Cómo se explica esto? La profecía empieza en el mismo instante o empieza a desarrollarse. La profecía dada por Dios, por supuesto, al profeta, en este caso a Daniel, empieza a desarrollarse desde los días del profeta y culmina hasta el tiempo del fin, cuando se establece el reino de Dios. Por consiguiente, la profecía nos va a llevar desde el periodo de tiempo en el que vive el profeta hasta la segunda venida de Cristo, o lo que técnicamente en el libro de Daniel se conoce como tiempo del fin. ¿Estamos claros hasta allí? Esa es una consideración que debemos tener presente. Así que en Daniel 11 vamos a encontrar la misma dinámica. La profecía nos va a llevar desde los días del profeta, en su desarrollo, en su cumplimiento, hasta que se establece el reino de Dios con la segunda venida de Cristo. La tercera consideración que debemos tener presente es que en el capítulo 11, al igual que en los capítulos 2, 7, 8 y 9 del libro de Daniel, aparecen una sucesión de potencias o de reinos mundiales que oprimen al pueblo de Dios. En el capítulo 2 está Babilonia oprimiendo al pueblo de Dios. Pero también el imperio de los medos y los persas, que también oprimió al pueblo de Dios. No sé si recuerdan la historia de la reina Esther, cuando se dio el decreto de muerte para todos los judíos, que Esther tuvo que intervenir con el rey Asuero. Así que durante todos estos reinos el pueblo de Dios ha sido oprimido por todas estas potencias a medida que se van sucediendo la una a la otra. Esa es otra característica. En Daniel 11 encontramos esa misma dinámica. Estas potencias mundiales que se van sucediendo la una con la otra, la intencionalidad siempre es oprimir al pueblo de Dios. Y cuarta consideración que debemos tener presente es la más bonita para mí. Cada esquema profético culmina con un final feliz. Fíjense, por ejemplo, el capítulo 2 culmina con una roca que cae a los pies de la estatua y destruye todos esos imperios que durante tanto tiempo estuvieron oprimiendo al pueblo de Dios. Y esa roca representa la segunda venida de Cristo Jesús. De hecho, en el mismo capítulo 2, al final del capítulo, del versículo 40 en adelante, se dice que esa piedra se convierte en un gran monte que puebla toda la tierra, o que llena toda la tierra. Así que la profecía del capítulo 2 culmina con el establecimiento de ¿qué reino? Del reino de Dios. La profecía del capítulo 7 culmina con el reino dado al juez, que es el Hijo del Hombre, y este a su vez, el Hijo del Hombre, que es Jesús, le entrega el reino a los santos que han sido perseguidos por una entidad que se llama en el capítulo 7 el cuerno pequeño, que no es más que un sistema religioso que actuó durante determinado tiempo atacando y oprimiendo a los hijos de Dios que guardaban los mandamientos de Dios y que obedecían a la palabra de Dios en su naturaleza pura. Así que el capítulo 7 termina también con el reino de Dios que es dado a los santos. Y fíjense, el capítulo 8 y el capítulo 9 terminan con algo interesante. Fíjense ustedes que en el capítulo 8 y en el capítulo 9 el énfasis es el santuario y la obra sumo sacerdotal que Cristo lleva a cabo por cada uno de nosotros en el santuario celestial, exactamente en el lugar santísimo. Una obra intercesora.
Ahora fíjense ustedes, el santuario no hace más que mostrar la forma en la que Cristo Jesús ha salvado al ser humano del pecado. Es decir, que el santuario es el modelo pedagógico donde se muestra el paso a paso como Dios ha salvado al ser humano de la plaga o del virus del pecado. Ahora, es interesante que en la Edad Media, cuando surge la entidad que en Daniel 7 y Daniel 8 se llama cuerno pequeño, ocurre una situación y es que este sistema o esta institución o esta entidad, dice aquí en el capítulo 7 y en el capítulo 8, que pisotea el santuario, lo pisotea. ¿Qué quiere decir eso? Que esta institución pisoteaba las verdades que se encuentran ilustradas en el santuario. Ahora, la principal verdad que se encuentra ilustrada en el santuario es que Cristo Jesús ha salvado al ser humano por su gracia infinita. La mayor verdad que el santuario refleja acerca de la salvación es que la salvación es por la gracia de Cristo y no por los méritos humanos. Sin embargo, esta institución que actuó durante determinado tiempo, específicamente según Daniel 7 y Daniel 8 y Apocalipsis 13, durante 1260 años, pisoteó esa verdad fundamental del santuario. La salvación del hombre ya no era por la gracia de Cristo, ni por lo que Cristo hace por nosotros en el santuario, sino por lo que el ser humano puede hacer y lo bueno que el ser humano se puede comportar. La salvación del hombre ya no es por lo que hace Cristo, sino a través de la iglesia. Estas eran las principales enseñanzas de este sistema durante ese determinado tiempo. Ahora fíjense ustedes, el final de capítulo 8 y el capítulo 9 termina con la reivindicación de esas verdades o con la purificación del santuario. Todas esas verdades que fueron pisoteadas durante 1260 años, al final, en 1844, cuando se cumplen la profecía de las 2300 tardes y mañanas, todas esas verdades son reivindicadas. ¿Qué significa que esas verdades son reivindicadas? Que un día fueron tomadas del lugar donde estaban, pisoteadas, pero en 1844, cuando se cumplen las 2300 tardes y mañanas, todas esas verdades que fueron pisoteadas, verdades del santuario, fueron colocadas nuevamente en el lugar donde debían estar, donde debían permanecer. Es decir, fueron colocadas en alto. Ahora fíjense ustedes, sin más preámbulo, veamos un esquema general de lo que habla el capítulo 11 de Daniel. Habíamos dicho que es uno de los capítulos más enigmáticos o más difíciles de entender. Sin embargo, complicamos la comprensión y la interpretación de este capítulo si obviamos que para poder entender este capítulo tenemos que estudiarlo a la luz de lo que dicen los capítulos anteriores a él. Es decir, a la luz del relato profético de lo que viene diciendo el capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 9. Es decir, que el capítulo 11 es una continuación, es un paralelismo del contenido profético que se encuentran en el capítulo 2, 7, 8 y 9. Y ustedes dirán que ¿por qué repito tanto eso? Pues bien, para que quede más claro. La repetición constante de un mismo mensaje nos lleva a la acción. En este caso, la repetición constante de un mismo mensaje nos ayuda a entender mejor lo que queremos decir. ¿Ok? Ahora fíjense ustedes, la misma hilación profética o la misma secuencia profética o la misma cadena profética, estoy hablando de lo mismo. La misma hilación profética, la misma secuencia profética o la misma cadena profética que se encuentra en los capítulos 2, 7, 8 y 9, también se encuentra en el capítulo 11. Puesto que el capítulo 11 habla del mismo tema, solo que amplía exponencialmente los conceptos proféticos de los capítulos 2, 7, 8 y 9. Me voy a dar a explicar. La secuencia profética en el capítulo 2, ¿cuál es? Babilonia, Medo-Persia,
Grecia, Roma en su fase imperial y Roma en su fase religiosa. Y por último, una gran piedra que desciende y a los pies de la estatua y la destruye. Esa es la secuencia profética en el capítulo 2. En el capítulo 7, ¿cuál es la secuencia profética? La misma secuencia. Pero ya no se utilizan metales, sino que se utilizan animales. El león, que representa el reino de Babilonia, el oso, que representa al reino de los medos y los persas, el leopardo con 4 cabezas y 4 alas, que representa el imperio de los griegos, y dividiéndose luego que Alejandro Magno muere, y la bestia espantosa y terrible en gran manera, con 10 cuernos, que representa el imperio de Roma, y un cuerno pequeño que sale después de los 10, que representa la siguiente fase del imperio romano, que es la Roma espiritual, o la Roma papal, o la Roma religiosa, como es conocido en la historia. En el capítulo 7 se muestra la misma secuencia, culminando así con el establecimiento del reino de Dios. El reino dado al Hijo de Dios o al Hijo del Hombre, y este a su vez lo da a los santos. En el capítulo 8 vemos la misma secuencia profética. Un carnero que está junto al río con 2 cuernos, uno más alto que el otro, representando el imperio de los medos y los persas. Y usted se preguntará, hermano Enuar, pero ¿por qué no empieza con el imperio de Babilonia? Por una razón muy sencilla, porque ya el imperio de Babilonia estaba en decadencia. Aunque la profecía del capítulo 8 fue escrita en el imperio babilónico, ya el imperio babilónico estaba en decadencia. Ya estaba próximo a ser reemplazado por el imperio de los medos y los persas. Así que por esa razón ya Daniel no ve a Babilonia, ya Babilonia había vivido lo que tenía que vivir como imperio, como sucesión de imperio en el cronograma profético. Así que a partir del capítulo 8 a Daniel se le muestra un carnero con 2 cuernos, uno más alto que los otros, y en ese mismo capítulo se le dice a Daniel que ese carnero está simbolizando o está representando a los medos y a los persas. Pero también se le muestra a Daniel que viene de occidente a gran velocidad un macho cabrío con un único cuerno entre los ojos, que viene a gran velocidad de tal manera que se le ve que no toca la tierra. Así es la velocidad con la que viene. Y con ese cuerno hiere al carnero y lo echa por tierra. Y dice Daniel que ese animal que viene de occidente representa al imperio de los griegos. Así que después de Medo-Persia, en la cadena profética tenemos a los griegos. Pero en ese mismo capítulo se nos dice que ese único cuerno que representa al rey primero, es decir, Alejandro Magno, el rey primero de los griegos, del imperio griego, fue quebrantado en su mayor vigor. Es decir, según la historia, eso lo encontramos en la historia, Alejandro Magno murió muy joven, a la edad de 30, 33 años. Cuando muere, dice el capítulo que ese único cuerno es quebrantado y en su lugar salen 4 cuernos hacia los 4 vientos del cielo. Y fíjense ustedes qué interesante. Según la historia, cuando Alejandro Magno muere, sus 4 generales, Seleuco, Casandro, Lisímaco y Ptolomeo, se reparten el reino de Alejandro Magno en 4 porciones. Pero el capítulo 8 solo dice que se reparten el reino de Alejandro Magno en 4 porciones. No dice qué ocurre dentro de esa repartición. ¿Saben qué capítulo muestra cómo ocurre esa repartición, esa división? El capítulo 11. Nos dice qué ocurre dentro de esa gran división que le ocurrió, que le acaeció al imperio de Alejandro Magno cuando éste murió. Así que el capítulo 11 amplía ese vacío histórico o ese concepto profético. Así que en el capítulo 8 tenemos la misma sucesión de imperios. El capítulo 8 también muestra que hay un cuerno pequeño que representa al imperio romano en 2 fases. Roma imperial desde el 168 hasta el 476 y Roma pagana o Roma papal o Roma religiosa. Es la misma estructura profética. En el libro, en el capítulo 11 de Daniel tenemos la misma secuencia profética. Vamos a hacerla de forma muy generalizada. Por ejemplo, desde el versículo 1 al versículo 2 protagoniza el imperio de los medos y los persas.
Si ustedes lo leen en su casa y me están siguiendo con una Biblia, que les recomiendo que me sigan con una Biblia abierta en el capítulo 11 para que ustedes vean la división, se van a dar cuenta que tiene la misma secuencia profética. Se van a dar cuenta que Daniel 11 habla del mismo concepto profético que los capítulos anteriores a él. Y que para entenderlo es indispensable estudiar este capítulo a la luz de lo que ya viene diciendo proféticamente hablando el capítulo 2, 7, 8 y 9. Entonces el capítulo 1 y el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 11 habla de los medos y los persas. El versículo 3 introduce a Grecia. Ustedes se van a dar cuenta. Lo introduce como el rey primero. En este caso vendría siendo Alejandro Magno, que fue el precursor de las conquistas del imperio de los griegos. El versículo 3 menciona cuando muere Alejandro Magno, rey del imperio de los griegos, y este imperio es dividido, y allí se menciona que se extiende hacia los 4 puntos cardinales de la tierra o los 4 vientos de la tierra. Ahora fíjense ustedes, desde el versículo 5 al versículo 7 se mencionan una serie de guerras que ocurren entre dos entidades. Una entidad que desde el versículo 5 al versículo 13 se conoce como Rey del Norte y Rey del Sur. Y aquí quiero hacer un énfasis interesante. Rey del Norte y Rey del Sur. Antes de entender qué es Rey del Norte y Rey del Sur, tenemos que entender lo siguiente. Habíamos dicho que Alejandro Magno murió cuando tenía entre 30 y 33 años. Cuando él muere, sus 4 generales, voy a recordar los nombres, porque es importante para entender el concepto que vamos a dar a continuación: Casandro, Seleuco, Ptolomeo y Lisímaco. Cuando él murió, sus 4 generales se reparten el reino en 4 porciones. Resulta que cuando este reino fue dividido, estos 4 generales fueron luchando entre ellos mismos para ganar más territorio y mucho más poder. Hubo muchísimas guerras. Ahora fíjense ustedes, fueron luchando de tal manera que ese reino dividido en 4 partes se redujo a 2 reinos. Y desde el versículo 5 hasta el versículo 13 se le llama a esos 2 reinos el Rey del Norte y el Rey del Sur. Ahora fíjense ustedes qué interesante. ¿Por qué razón se le llama Rey del Norte y Rey del Sur? La respuesta es muy sencilla. Porque el eje del conflicto era el pueblo de Israel. Respecto al pueblo de Israel, un reino de la subdivisión de Alejandro Magno se encontraba al norte de Israel y por esa razón se le llama el reino del norte o el rey del norte. Y el otro reino se encontraba al sur de Israel y por esa razón se le llamaba el rey del. Ahora fíjense ustedes, esos 2 reinos eran al norte los antíocos o los seleucidas. Seleuco era uno de los generales de los 4 que ya mencionamos. Así que los reyes del norte adquirieron como título real el nombre de Seleuco en honor el nombre de Seleucida o Seleuco en honor a su primer general que estableció ese reinado al norte de Israel, lo que hoy es conocido como Siria. Lo que era conocido como Babilonia o la antigua Mesopotamia, que hoy actualmente es lo que se llama Irak o Irán, allá en Medio Oriente. Allí se establecieron al norte respecto a Israel. Y el rey del sur vendrían siendo los Ptolomeos. Y si ustedes buscan en Google se van a dar cuenta que los Ptolomeos se establecieron al sur de Israel, pero específicamente en una nación conocida como Egipto. Así que tenemos el rey del norte y el rey del sur, que se combatieron entre ellos mismos desde el versículo 3 hasta desde el versículo 5, hasta el versículo 13. Vamos a encontrar las guerras que hubo entre estos 2 reinos, entre el rey del norte y el rey del sur.
fueron entre 5 y 6 guerras principales entre cada uno de los descendientes de los Seleucos al norte y de los Ptolomeos al sur. De ese detalle no vamos a hablar ahora porque es bastante tedioso, pero si lo buscan en la internet o en un libro de historia, se van a dar cuenta que estas batallas fueron conocidas como las guerras sirias o las guerras médicas. Y el eje de ese gran conflicto, adivinen ustedes qué pueblo era. El pueblo de Israel. Porque la profecía se cumple donde está el pueblo de Israel. Donde se encuentra el pueblo de Dios, hoy día el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. No el Israel literal allá en Medio Oriente, sino el Israel espiritual de Dios. Y donde está el Israel espiritual de Dios, allí se cumple la profecía. Y el pobre pueblo de Israel, cuando los antíocos al norte le ganaban a los ptolomeos, el pueblo de Israel pasaba a ser jurisdicción de los reyes del norte. Y cuando los ptolomeos le ganaban a los reyes del norte, el pueblo de Israel pasaba a ser jurisdicción de los reyes del sur. Así que había inestabilidad política, inestabilidad social, inestabilidad religiosa y cultural en el pueblo de Israel. No podrían tener prosperidad en esa situación, ni estabilidad mucho menos en esa situación. De tal manera que surgió una guerrilla en Israel. Y esa guerrilla eran conocidos como los macabeos. Y los macabeos buscaban la emancipación de estos dos poderes. Del poder del norte y del poder del sur. Cuando surgieron los macabeos ya estos poderes estaban en decadencia. Así que ahora fíjense ustedes, un punto interesante aquí. Estos dos reyes tenían una cultura griega. Totalmente griega, pues eran generales griegos, descendían del reino griego de Alejandro Magno. Así que ellos culturizaron al pueblo de Israel con sus creencias religiosas. Este es otro punto interesante que no vamos a tocar ahora. Pero de allí nace que en Israel se comenzó a creer incluso que los muertos salen, que hay vida después de la muerte, que el alma está atrapada en este cuerpo y que cuando uno muere el alma se libera. Es una creencia aristotélica, una creencia de los griegos. Y esa creencia contagió al pueblo de Israel porque fue culturizado helénicamente con la cultura griega. ¿Sí me estoy dando a entender? Ahora fíjense ustedes, después de esa división del imperio de Alejandro Magno, cuyas guerras y peleas y problemas se describen entre el versículo 5 y versículo 13, ¿qué se espera que ocurra en la cadena profética? ¿Qué imperio se levanta después del imperio de los griegos? Roma. Así que desde el versículo 14 hasta el versículo 20 específicamente encontramos la narración profética del imperio romano. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo surgió? Y cómo finalmente se extingue el imperio romano en su primera fase. Cómo cae el imperio romano en su primera fase, que es la fase imperial. Así que desde el versículo 14 hasta el versículo 20 encontramos que el imperio romano empieza a protagonizar en la historia profética, conquistando o reemplazando al imperio de los griegos o lo que quedaba del imperio de los griegos, que eran los reyes del norte y los reyes del sur respecto a Israel. Ahora fíjense ustedes, después del imperio romano, en el orden que ya hemos venido viendo, ¿qué se espera que ocurra? Que surja qué entidad. Después de Roma, ¿qué entidad surgió según la hilación profética de los capítulos 2, 7, 8 y 9? Roma, pero en otra fase. A esa fase se le conoce como Roma ¿qué? Papal o Roma religiosa. Esa descripción se encuentra desde el versículo 21 hasta el versículo 38. Se describe el surgimiento del papado, su actividad durante la Edad Media y su fin en 1798. Ahora, usted preguntará, ¿pero por qué el papado? Porque el papado o el sistema papal, no me estoy refiriendo a un individuo, escuchen bien ustedes, quiero hacer claridad en esto. La profecía no habla de individuos, la profecía habla de sistemas.
Nosotros no podemos satanizar a todos los papas que han habido en la historia, porque han habido papas verdaderamente buenos. Eso es lo que yo pienso. Papas verdaderamente sinceros dentro de esta institución religiosa. Que si yo no me equivoco, es posible que vayan a obtener la salvación. Sorpresa, vamos a ver. Porque solo Dios conoce la intencionalidad del corazón y la sinceridad de la vida interior de cada persona. Yo me estoy refiriendo a sistemas. Ahora ustedes no van a decir que el hermano Eno anda diciendo que el sistema católico romano se va a salvar. No, no estoy diciendo eso. Estoy hablando de individuos, pero como sistemas tienen una condenación. Porque de hecho ya la misma Biblia lo ha predicho, que el sistema, como ha actuado durante tanto tiempo, va a ser condenado. Pero no estoy hablando de individuos, ¿ok? Que quede claro. Hago la claridad, hago la salvedad. Ahora fíjense ustedes, desde el versículo 21 hasta el versículo 38, se describe el surgimiento de esa entidad religiosa que actúa como quiere, que persigue a los que guardan los mandamientos de Dios y tratan de obedecer lo que la palabra de Dios dice en su naturaleza pura, que cambia la ley de Dios, y esto es comprobado históricamente, que cambia los tiempos de Dios, que se sienta en el lugar de Dios y que se hace llamar por Dios. Todo esto se describe desde el versículo 21 hasta el versículo 39. Toda esa situación se describe desde el versículo 21 hasta el versículo 39. Es decir, que los versículos 21 y al 39 hablan de la misma situación que ocurre con el cuerno pequeño en el capítulo 7 y en el capítulo 8. Y se amplía el detalle profético en estos versículos, desde el 21 hasta el 39. Ahora fíjense ustedes, en 1798, esta institución, según el libro de Apocalipsis, el capítulo 13, recibe ¿qué cosa? Una herida mortal, que lo manda prácticamente a la tumba, a la muerte, porque es una herida mortal, pero no muere. Recibe una herida mortal porque en 1798 la Revolución Francesa, llevada a cabo por Napoleón Bonaparte, comisiona a uno de sus generales llamado Berthier y le dice: mira, ve allá a los estados pontificios. Esto está en la historia, esto no me lo estoy inventando yo. Y vas a apresar al obispo de Roma, es decir, al papa en curso, en periodo en ese momento, que era el Papa Pío VI en ese momento. La historia cuenta que estaba celebrando un año más de pontificado en la Capilla Sixtina, justo cuando llegó el general José Luis Berthier y le arrancó el anillo de sus manos, le quitó la tiara y le quitó su cetro y lo apresó. Pero lo interesante en ese momento no es que José Luis Berthier apresó al papado, no apresó al papa, apresó a un sistema opresor. Porque según la historia, desde el 538 hasta 1798, este sistema había oprimido a mucha gente, a muchas personas, especialmente al pueblo de Dios. Incluso los renacentistas, el periodo renacentista se da después de que este sistema es apresado, porque impedía incluso que la ciencia avanzara. Les voy a dar solo un ejemplo para que entren en consideración. Galileo Galilei decía que la Tierra no era el centro del universo. Galileo Galilei, famoso científico italiano, decía que el Sol era el centro del universo, porque se había establecido un modelo geocéntrico, donde la Tierra es el centro del universo, pero Galileo Galilei decía que el centro del universo era el Sol, es decir, estableció un sistema heliocéntrico. Ahora yo pregunto, ¿se ha descubierto hoy día que Galileo Galilei tenía razón? Sí, es innegable por todo lo que se ha descubierto actualmente y los satélites que están en el espacio, etcétera, etcétera, que es la Tierra la que se mueve alrededor del Sol, junto con los otros 8 planetas que giran alrededor del Sol,
que llamamos sistema solar. Ahora, en ese momento cuando Galileo Galilei descubrió a partir de las observaciones que él había hecho en los otros astros y con el telescopio que él ya había mejorado, se da cuenta que es la Tierra la que gira, que no es el Sol el que se mueve alrededor de la Tierra, que es la Tierra la que se mueve alrededor del Sol. Roma, específicamente el Papa Urbano VIII, lo llamó y le dijo, mira, ¿qué es lo que estás diciendo tú? Retráctate, porque eso no es así. Y Galileo Galilei no pudo hacer más que retractarse, porque si no era llevado a la hoguera. Claro, él tenía su mano atrás y cruzó los dedos y él asintió con la cabeza. Está bien, está bien. Es la Tierra el centro del universo. Él asintió, aceptó lo que ellos estaban diciendo, pero dentro de su interior él dijo, pero sin embargo se mueve. Es solo un ejemplo de todo lo que hizo este sistema, fuera de las persecuciones y de las grandes matanzas que ocasionó, etcétera, etcétera. Así que en 1798 Napoleón Bonaparte le pone un hasta aquí, como decimos nosotros, un tate quieto. Quédate quieto por un rato. Ahora, este sistema religioso actuaba así porque tenía un poder adicional al religioso, y era el poder civil. Había conquistado el poder civil, que en Daniel el capítulo 11 se le reconoce al poder civil como el rey del sur, hablando simbólicamente. Así que el poder civil, cuando se une con el poder religioso, es una bomba atómica. Porque los conceptos religiosos se tratan de imponer por la fuerza. Y eso fue lo que ocurrió en la Edad Media. Yo voy a dar un caso en la actualidad. ¿Qué ocurre con los países de la ventana 1040? Saben que la ventana 1040 son todos los países musulmanes allá en Medio Oriente o en Oriente Medio. Ahora fíjense qué interesante es. ¿Por qué la religión islam tiene tanto dominio en las personas en esos países y el cristianismo no puede penetrar? Porque civilmente la religión es gobernada por el poder del Estado. Y como el Estado tiene poder de coercionar, el Estado impone por ley las creencias religiosas. Por eso es casi que impenetrable que la religión cristiana penetre en esos países, porque no son países laicos, son países gobernados civil y religiosamente, es decir, que los dos poderes están a la cabeza. Ahora, eso es solo un ejemplo. Eso que está ocurriendo en la actualidad desde hace mucho tiempo en esos países que conforman la ventana 1040 es lo que ocurrió durante la Edad Media, desde el 500, incluso más atrás, desde el 508 hasta 1798 con el sistema católico romano. Ahora, yo no estoy queriendo hablar mal de nuestros hermanos católicos romanos, no, porque hay mucha gente sincera en esa institución, así como hay gente sincera en muchas instituciones. En todas las instituciones hay gente mala y gente buena. Miren, dentro de la iglesia adventista hay gente mala y gente buena. Dentro de la iglesia adventista hay gente que se va a salvar y hay gente que se va a perder. Hay gente que es sincera y hay gente que no es sincera. Hay fariseos y hay judas, pero hay cristianos fieles también dentro de la iglesia adventista. Pero en las demás denominaciones, en las demás instituciones religiosas que nosotros conocemos, también hay gente mala y gente buena, gente sincera y gente que no es sincera, gente que se va a salvar y gente que no se va a salvar. El punto aquí no es la religión, el punto aquí es la sinceridad del corazón. Entonces en 1798 Napoleón Bonaparte le quita este poder y él queda con una pata coja, porque el poder civil que tenía para obligar a la gente ya no lo tiene. Así que por esa razón hoy día aquí en Occidente y en Europa tenemos libertad de expresión, podemos decir lo que queramos, podemos adorar a un palo, a una madera si nosotros queremos, porque hay libertad de culto, libertad de expresión, libertad de creencia. Porque en 1798 se le quitó el poder a este sistema que
ayudaba a que obligara a la gente a adorar como este sistema quería que la gente adorase. Así que es interesante que desde el versículo 40 al 44 se nos habla de un resurgimiento de este sistema religioso. Desde el versículo 40 al 44 se describe que este sistema religioso que tuvo una herida mortal en 1798 volverá a surgir para actuar de la misma manera como actuó durante el periodo de persecución o el periodo de la Edad Media entre el 538 y 1798. En Apocalipsis se describe como la herida mortal que va a hacer ¿qué cosa? Sanada. Los versículos 40 al 44 hablan de este acontecimiento que va a ocurrir en nuestro futuro próximo. Y el versículo 45 habla del establecimiento del reino de Dios y el fin de la actividad del falso rey del norte. ¿Por qué digo falso rey del norte? Porque en Daniel el capítulo 11, el verdadero rey del norte es Dios. Ahora fíjense, si ustedes se dan cuenta, la intención de Satanás ha sido siempre usurpar el lugar de Dios. Si buscan en Isaías 14:14, se van a dar cuenta que la intención de él era subir a las alturas donde estaba Dios y ser semejante al Altísimo y sentarse en el testimonio de Dios, en el trono de Dios. Esa ha sido la intención. Ahora, la misma filosofía bajo la cual actuó Satanás en su periodo de rebelión es la misma filosofía que Satanás transmitió a la bestia de Apocalipsis 13, que es la misma institución de la que estamos hablando aquí. Esta institución se sienta en el trono de Dios haciéndose pasar ¿por quién? Por Dios. Eso no me lo estoy inventando yo, eso está certificado y comprobado en la historia, incluso por la institución misma. Así que el versículo 45 describe que el reino de Dios se va a establecer y le va a poner fin a la actividad del rey, del falso rey del norte. Es decir, que el verdadero rey del norte va a ocupar el lugar que siempre le ha correspondido. Y que el falso rey del norte ha ocupado usurpando el lugar que le pertenece a Dios. Ahora, para la comprensión del capítulo 11 de Daniel, y fíjense ustedes, yo no he entrado en detalle, ya el tiempo casi que se nos fue. ¿Cuánto tiempo queda? Ok. Es interesante que debemos tener en cuenta una consideración. El capítulo 11, que consta de 45 versículos, presten atención a esto, es de vital importancia, se divide proféticamente en dos partes. Ese capítulo proféticamente se divide en dos partes. Una parte profética histórica que comprende los versículos del 1 al 40. Y la otra parte, la profética escatológica, que comprende los versículos del 40 al 45. Ahora, ¿qué quiere decir esto? La parte profética histórica desde los versículos 1 al 40 quiere decir que esa profecía ya se cumplió. Medo-Persia ya pasó, los griegos ya pasaron, Roma ya pasó, Roma en su fase religiosa ha pasado, en su fase actualmente está pasando. Ya esa profecía se cumplió, por eso se le llama la parte histórica del capítulo 11. Y fíjense que en Daniel el único capítulo que tiene esta naturaleza es el 11. Y adivinen ustedes, bueno, no adivinen porque no son adivinos, pero en el capítulo 13 de Apocalipsis goza de la misma estructura. El capítulo 13 de Apocalipsis está dividido en esa misma estructura. Una parte histórica que comprende desde el 1 hasta el 12 y una parte escatológica que comprende desde el 12 hasta el 18. Y el libro de Daniel, capítulo 11, también tiene la misma estructura profética. La parte histórica que ya se cumplió y la parte escatológica que quiere explicar algo. La parte escatológica es la parte profética de la profecía que no se ha cumplido. La palabra escatología viene de un término griego escatón, que quiere decir tiempo del fin.
lo cual traduce que la escatología lo que hace es estudiar los eventos o los acontecimientos que se van a dar en el tiempo del fin. Es decir, en nuestro tiempo. Porque técnicamente hablando, según el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, el tiempo del fin empezó en un año. Según la evidencia que nos da el profeta Daniel y según la evidencia que nos da el profeta Juan o el apóstol Juan, fue las dos cosas a la vez, el tiempo del fin empezó en el año de 1798. Justo en ese año, el sistema católico romano recibió una herida de muerte que fue donde se le quitó el poder civil. Y justo en ese mismo año, según la cronología de las 7 iglesias de Apocalipsis, empezó a correr la iglesia de Filadelfia. Y si ustedes leen Apocalipsis, el capítulo 3, el versículo 11, específicamente, se van a encontrar que desde allí en adelante se comienza a decir que Cristo viene pronto. No antes. ¿Saben por qué desde la iglesia de Filadelfia, que empieza en el año de 1798, se comienza a decir que Cristo viene pronto? La respuesta es muy sencilla, porque la iglesia de Filadelfia comienza a desarrollarse en el tiempo del fin. Y en el tiempo del fin lo que está de moda son las señales que anuncian la inminencia de la segunda venida de Cristo. Por esa razón, la parte escatológica de Daniel del capítulo 11, del 40 al 45, nos habla de esos acontecimientos que se van a cumplir. Ese acontecimiento específicamente es el resurgir de este sistema, de donde fue enviado, va a resurgir, va a resucitar. Dice Apocalipsis el capítulo 17, dice que sube del abismo, porque fue mandada al abismo en 1798 porque recibir una herida de muerte. Pero va a subir del abismo y va a comenzar a actuar como actuó en la Edad Media. El poder político en la actualidad, según Apocalipsis 13, que va a ayudar a que esta entidad sea completamente sana y recupere su poder, según Apocalipsis 13, sin temor a especulación, va a ser los Estados Unidos de Norteamérica. No puedo explicar por qué. Yo sé que muchos de los que nos están viendo dicen, pero ¿por qué? Tiene una explicación y tiene fundamento bíblico, pero el tiempo no nos da. Tendríamos que hacer una serie para explicar todo eso. Lo vamos a cuadrar con el pastor y lo vamos a transmitir así como lo estamos transmitiendo ahora. Así que los que quieran que se dé la serie, nada más que pongan una manito hacia arriba ahí en el link en donde nos están viendo. Concluyo. Otra importancia para poder entender el capítulo 11 de Daniel, tenemos que comprender lo siguiente. Desde el versículo 1 hasta el versículo 20, escuche bien, desde el versículo 1 hasta el versículo 20, las alusiones. ¿Qué son alusiones? Las referencias, las alusiones. Desde el capítulo 11, versículo 1 al 20, las alusiones o las referencias a lugares, a personas, a instituciones son literales y locales. Es decir, hay un Israel literal y local, como el de allá de Medio Oriente, un rey del norte y un rey del sur literal y local. Usted se dio cuenta que existió en la historia, está establecido que existieron literal y localmente establecidos en determinado lugar. Ese fenómeno ocurre desde el 1 hasta el 20. A pesar de que la profecía a Daniel le fue dada en un lenguaje simbólico, desde el versículo 1 hasta el 20, las alusiones a lugares y a personas y a reinos y a puntos cardinales son literales y ¿qué más? Y locales. Pero a partir del versículo 21 hasta el 45 ocurre un fenómeno interesante, que las alusiones a lugares, a puntos cardinales, a personajes, a reyes del norte y reyes del sur adquieren un carácter simbólico. Ya no son literales, sino que son ¿qué cosa? Simbólicos.
Es decir, que a partir del 21 en adelante hasta el 45, el rey del norte, cuando se hable de rey del norte, ya no estarán hablando de los seleucos y los antíocos allá al norte de Israel, sino de un poder religioso. El rey del norte allí, que es el falso rey del norte, es un poder religioso, que en Daniel el capítulo 7 y en el capítulo 8 es llamado el cuerno pequeño. ¿Sí me doy a entender? En Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses capítulo 4, versículo del 1 al 4, dice que es el hombre de pecado, el hijo de perdición. En Apocalipsis el capítulo 13 se menciona que ese poder es una bestia que surge ¿de dónde? Del mar. Y en Apocalipsis capítulo 17 se dice que ese sistema se llama la gran ramera o Babilonia la grande. Es la misma institución con diferentes nombres, solo que a partir del versículo 21 hasta el 45 se le conocerá aquí como rey del ¿qué? Del norte. Y al rey del sur se le reconocerá como el poder civil, que es conquistado por el poder del norte. Y se unen para actuar coercitivamente y reprimir a las personas con respecto a las creencias religiosas. Ya sabemos que se unieron en la Edad Media y se van a volver a unir a partir del versículo 40 hasta el 44, porque en el 45 se establece el reino de Dios. Esa es la buena noticia. ¿Sí quedó claro el mensaje? Así que desde el versículo 21 hasta el 45, cuando nosotros encontremos, por ejemplo, Egipto, rey del norte, rey del sur, Edom, Moab, la mayoría de los hijos de Amón, yo pregunto, ¿esos lugares son literales o son simbólicos? Son simbólicos, ya no son literales. No me da tiempo de mencionar qué significan o qué representan todos esos lugares. Tendríamos que hacerlo en un estudio detallado. Pero cuando ustedes entren al estudio detallado, esto que hicimos, este bosquejo general que hicimos para entender el capítulo 11, les va a servir muchísimo a ustedes. Ahora, termino con esta pregunta. ¿Por qué ocurre ese fenómeno de que desde el versículo 1 hasta el versículo 20 los lugares son literales y locales, los eventos son literales y locales, las instituciones son literales y locales? ¿Y por qué del 21 al 45 las alusiones a lugares, a personajes, a puntos cardinales son simbólicas y espirituales? ¿Por qué ocurre ese fenómeno? La respuesta es muy sencilla. Después de la cruz, proféticamente hablando, los relatos proféticos, los lugares, los personajes, los puntos cardinales adquieren un carácter simbólico y espiritual. Después de la cruz. Y usted me preguntará, ¿pero por qué después de la cruz? Sí, porque Cristo dividió en dos la historia. Esa es una razón. Pero la razón más contundente es que después de la cruz, Israel dejó de ser el pueblo predilecto de Dios. Y algunos de pronto de los que nos están viendo dirán, hermano, qué herético es usted. No, no estoy siendo herético. Hay evidencia en la Biblia que dice con claridad que Israel perdió los privilegios de pueblo escogido de Dios. Y le fueron dados esos privilegios ¿a quiénes? A los gentiles, dice la Escritura. A los gentiles, es decir, a todas las personas fuera del pueblo de Israel que aceptan a Jesús como su Salvador personal. Es decir, que el Israel espiritual de Dios en la actualidad no es el Israel literal y local, lo cual no quiere decir que ellos se van a perder, no. Al igual que en el pueblo de Israel literal y local y en el Israel espiritual que somos nosotros, allá también hay gente sincera y noble que se va a salvar. Como humanos, mucha gente de ellos se va a salvar. Como pueblo ya no tienen el privilegio que fue traspasado al pueblo gentil. ¿Cuál es ese privilegio? Anunciar las buenas nuevas de salvación. Nosotros somos ese pueblo con ese privilegio. Somos los depositarios de la fe de Abraham ahora. Ya no son ellos, somos quienes, nosotros. Usted dirá, hermano, ¿y eso que está diciendo cómo es? Si es así, Cristo Jesús mismo lo dijo. Vuestra casa os es dejada desierta. Y Cristo Jesús le dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿No aceptaron nunca a Jesús?
De hecho, las 70 semanas, que es un periodo profético, habla del plazo que tenía el pueblo de Israel para aceptar a Jesús como su Mesías. No lo aceptó, entonces, como no lo aceptó, en el año 34 apedrearon a Esteban, que fue el último profeta que los amonestó para que aceptaran al Mesías. Ese relato está en el capítulo 7 de Hechos. Léanlo. Lo apedrearon y con ese acontecimiento ellos dieron por cerrado su periodo de gracia para aceptar al Mesías, y desde a partir de ese momento nosotros somos los depositarios, el pueblo, el mundo entero que acepta a Jesús como su Salvador personal. Bueno, mis queridos hermanos, el tiempo se acabó. Queremos seguir porque hay mucho que decir todavía, pero ya el tiempo no nos dio. Que el Señor les bendiga ricamente y preparémonos para el próximo estudio, porque concluiremos con Daniel el capítulo 12 el sábado próximo. Es el clímax de este gran conflicto cósmico.